Bien, buenas tardes hermanos. Ya nuestro hermano Mauricio nos habló de la catequesis de adultos. Tenemos dos grupos no menos importantes en nuestra comunidad, y estos son los niños y los adolescentes. Cuando hablamos de catequesis para niños y adolescentes, no nos referimos únicamente como un requisito para aspirar o adquirir un sacramento. No debemos entender que la catequesis para estas edades es únicamente para lograr la primera comunión o la confirma. Y una vez celebrado este sacramento, ahí concluyó el trabajo con los niños y con los jóvenes. Debemos entender la catequesis en el sentido evangelizador como plan de formación de discípulos y luego apóstoles, porque realmente aquí está el secreto de todo cristiano, en la construcción del reino de Dios. Mediante la catequesis nos volvemos discípulos, aprendemos y posteriormente somos apóstoles, es decir, servidores de nuestro Señor Jesucristo. Con el servicio no solo proclamamos su palabra, sino que comenzamos a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Pero veamos el primer grupo, el Ministerio de Catequesis de Adolescentes. ¿Cuáles son sus objetivos generales? Dice así el objetivo general: acompañar y proveer a los adolescentes las herramientas para vivir este elemento de la pequeña comunidad con una pedagogía adecuada a su realidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra misión es educar a los jóvenes desde ya en la catequesis, y que como todos los elementos de la pequeña comunidad, es esencial para el crecimiento en el conocimiento del reino de Dios. ¿Qué dicen los objetivos específicos? El sistema integral de la nueva evangelización nos propone dos. 1. Trabajar en coordinación con el ministerio de jóvenes. Esto es, que necesitamos acompañar a los jóvenes de nuestra parroquia. Primero, para que se sientan parte de. Y segundo, para que reciban una orientación en la línea del cine. Y segundo, capacitar a los coordinadores de las pequeñas comunidades en los aspectos propios de la catequesis. Esto es, incorporar en nuestro trabajo a los coordinadores de pequeñas comunidades de jóvenes que no vivan a la deriva o aislados del resto de las comunidades. Ellos son parte nuestra y debemos apoyarlos, debemos enseñarles. Y el otro grupo de mucho interés dentro del Ministerio de Catequesis es el Ministerio de Catequesis de Niños. ¿Cuál es su objetivo general? Llevar a los niños y preadolescentes a tener un encuentro con Jesús vivo, a través de una pedagogía donde aprendan las verdades de la fe católica, teniendo como fundamento el querigma. Recordemos que en las primeras edades del crecimiento humano, los años de la iniciación son claves para el aprendizaje. Y es aquí donde surge un término con mucho sentido en la catequesis para niños: la Escuela de Educación Básica en la Fe. Veamos por qué escuela, por qué educación o formación y por qué básica y en la fe. Primero, es una escuela porque la catequesis de niños debe ser algo programado, escolarizado, completo. ¿Por qué formación? Pues para alcanzar una experiencia con Dios, deben tener una asimilación intelectual de la doctrina católica. Esto como formación de aprendizaje, pues es gradual. Igual que en la escuela seglar, los niños adquieren un conocimiento en el primer grado que no es igual al que está en sexto grado. Es aquí donde identificamos por qué es básica, porque es elemental, es fundamental para los pequeños. Y en la fe, porque le enseñamos la doctrina,
y como vida, como estilo de vida en la que creemos y en quien creemos los cristianos católicos. Con todo esto, en la nueva evangelización no debemos hablar de catequesis para niños y jóvenes, debemos hablar de catequesis con niños y jóvenes. Esto es que ellos no son únicamente los destinatarios de la catequesis, sino que son también interlocutores. No son únicamente quienes nos escuchan, sino que también son a quienes debemos escuchar. Como pueden ver, realmente el Ministerio de Catequesis necesita mucho más apoyo. Necesitamos coordinadores de educación básica en la fe, necesitamos coordinadores de catequesis de jóvenes, coordinadores de catequesis de adultos, un coordinador general de catequesis, como lo explicó el hermano Mauricio al principio. Y como nos lo deja muy claro San Lucas en el capítulo 10, versículo 2. Y les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Así que hermanos, los estamos esperando en el Ministerio de Catequesis. Muchas gracias.